Y en este nuevo capítulo de Agenda Personal, hoy vamos a conocer a la diputada Claudia Balaguer, que aparte de ser diputada, tiene una historia y vamos a conocer la parte B de su vida. Así que, ¿cómo te va? Buenas noches, Claudia. Muy buenas noches, Carlos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Parte Bueno, A o B, hablaremos de no, todo. porque aparte, a ver, todo el mundo conoce tu vida política, profesional, pero por ahí no conoce alguna historia. Vos no naciste en Rosario, aunque representás Rosario, naciste en un pueblo muy chiquitito, en el departamento Casero, ¿no? Departamento Caseros, el sur de la provincia de Santa Fe, Los Quirquinchos. Los Quirquinchos, es conocido Los Quirquinchos por el nombre. Es conocido porque es, bueno, un nombre muy llamativo, así hasta gracioso en algún punto. Así que, pero somos muchos, mucha gente que está viviendo en el resto de la provincia. No, ahora quedó muy poco. Cuando yo nací allá éramos aproximadamente 4.000, 4.500 habitantes. Hoy quedaron 2.500, se van achicando los pueblos. O sea que tienen el mismo problema que tuvo Sastre, la ciudad del departamento San Martín, que también en su momento llegó a tener una población importante y hoy no pasa los 5.000. Y es ciudad. Para ser ciudad tiene que tener 10.000. Y dejó de ser ciudad, pero bueno, la siguen manteniendo. Ahora, ¿qué tal esa infancia ahí? Porque ahí hiciste la escuela primaria y la secundaria, ¿no? Sí, la primaria y la secundaria. Bueno, una infancia hermosa, como son las infancias del pueblo, con mucha libertad, con amigos que conservo todavía ahora, porque hicimos la primaria, la secundaria, todos juntos. Claro. Pasamos la adolescencia, nos divertimos, salimos a bailar, bueno. ¿Y Los Quirquinchos tenía baile, tenía o que ir a los pueblos cercanos? Tenía algo, pero siempre nos gustaba ir a otro lugar, ¿viste cómo es esto? Entonces ¿y esa época se juntaba? Firmat, Aranjuez, era un lugar muy conocido de Firmat para ir a bailar. O Corral de Bustos, que Corral de Bustos, tenía provincia de Córdoba, tenía mucha vida nocturna, mucha movida joven. Y después tuvo el casino, así que también más todavía. Sí, en esa época era muy de visitar otros pueblos y otras localidades, así que nos ¿Y mamá y divertíamos. papá qué hacían? Bueno, mi papá cooperativista, trabajaba en la cooperativa del pueblo. Muy conocedor del campo, él también administraba uno de los lugares más importantes ahí de la zona, que es la Estancia Maldonado, y colaborando siempre con la producción, con el desarrollo local y regional. La verdad que las cooperativas en esa época, las agrícolas, eran sumamente importantes, porque tenían la proveeduría para todos los socios que vendían de todo, desde electrodomésticos hasta ropa, hasta es como comida. las grandes tiendas, supermercados de ahora, los hipermercados. Exacto, muy importantes, con mucho movimiento. Y bueno, una persona muy comprometida. Mi papá ya falleció. Mi mamá, que sigue estando en Los Quirquinchos, bibliotecaria de la Biblioteca Popular del pueblo durante 30 años. Trabajó ahí, así que todo el pueblo la conoce porque siempre alguien iba a buscar algo a la biblioteca. Las primeras computadoras del pueblo estuvieron en la Biblioteca Popular y los chicos la iban a usar ahí. Así que bueno, una historia familiar muy linda, y por supuesto voy periódicamente a visitar a mi vieja y estar allá y estar en todo lo que podemos participar del pueblo, participamos. Ahora, ¿terminaste la secundaria? ¿Fuiste de viaje de estudio o no? Sí, fuimos a Bariloche. ¿A Bariloche, como era tradicional? Sí, tradicional. Pero, a ver, ¿junto con otras escuelas de otro lado o solamente el colectivo de ustedes ahí? No, nosotros. Mira. Nosotros la pasamos muy lindo, fue un viaje hermoso, la mayoría no conocíamos, por supuesto. Así que ahí conocimos el lugar y la pasamos. Y era un Bariloche que recién empezaba a tener furor, porque yo me acuerdo cuando yo fui, que soy un poquito mayor que vos, teníamos en su momento el comienzo del Bariloche con los boliches, pero bueno, una etapa muy, muy linda, porque queda grabado en la juventud ese viaje, porque es toda una odisea, primero prepararlo, conseguir la plata. Nosotros hacíamos colecta, ayudábamos, vendíamos pastelitos. Actividades de todo tipo para juntar los fondos. No es que papá lo paga como ahora. Nosotros lo juntamos nosotros, la plata. Bueno, los recreos de la escuela secundaria habíamos armado
una especie de kiosco con merienda, con todo. Para facturar. Para, claro, poder recaudar. Te llevábamos la contabilidad, bueno, una escuela comercial. En esa época la mayoría de las secundarias eran comerciales. Y la verdad que aprendimos cómo llevar adelante un negocio, juntamos el dinero para ir de viaje de estudio y después la pasamos genial entre amigos. Y la decisión de ir a Rosario, ¿de dónde salió esa chispita de ser bioquímica, estudiar bioquímica y farmacia en Rosario? Bueno, a mí me gustaba mucho, siempre fui muy curiosa y muy estudiosa. Me gustaba investigar las cosas, buscar los libros, bueno, un poco debe ser herencia de mi mamá, ¿no? Estar siempre rodeada de bibliografía y de cosas. Entonces, bueno, en esa época lo fuerte, y ahora también, lo fuerte de la investigación científica, del conocimiento duro de las ciencias naturales y de las ciencias médicas, estaba en la Facultad de Bioquímica. Era una de las más desarrolladas, hay muchos investigadores del CONICET. La verdad que en ese sentido es muy fuerte. Creo que igual que acá en la Universidad Litoral, ¿no? Ahora, ¿de chica te gustaba el tema del microscopio y todas esas cosas? Todo, me encantaba averiguar todo eso. Empezaba a desarrollarse con mucha fuerza todo el tema de la genética. Ah, claro. La genética, la biología molecular, empezar a analizar un montón de cosas que después fueron derivando en 1000 temas diferentes. Y ¿no? descubrir el ADN como realmente una identidad tan increíble. Impresionante, Exacto. Impresionante todo ese trabajo que después se usó desde para identificar personas. Sí, hasta para resolver problemas de salud. Hasta para resolver problemas de salud, hasta para temas genéticos de plantas, ¿no? Sí. Como realmente es toda la agricultura hoy. Mirá todo lo que ha pasado con el tema de la soja, que no necesita agua, la hace resistente a esto, a lo otro. A la sequía, cualquier toda la cosa. Modificación del ADN es impresionante lo que ha crecido. Impresionante. A mí ese tema me apasionaba, me gustaba mucho. Y después, bueno, viste cómo es, la vida te va llevando por distintos caminos. Pero igual llegué a hacer un doctorado muy interesante dentro de la facultad, vinculando también el tema toxicológico del efecto de los agrotóxicos en las personas y en la microbiología, la microflora de las personas. Mirá vos. Y hice 2 postdoctorados, uno en Italia y uno en Estados Unidos. Así en que Arkansas. En Arkansas. La verdad que me encantó todo ese desarrollo y lo disfruté muchísimo. Ahora, en la facultad era época también ya que comenzaba el tema de la democracia. ¿Te involucraste rápidamente a participar en la política? ¿Había ya en ese momento ganas de empezar a explorar, a ver hacia dónde ibas? Porque fuiste después protagonista, centro de estudios, tu incorporación al socialismo. Contame un poco cómo fue eso del abordaje a un tema como la política, que los jóvenes por ahí, después de haber venido tantos años con dictadura, ¿cómo fue que decidiste involucrarte? Bueno, la verdad que justo me toca entrar a la facultad en los años 80, al poco tiempo el arranque de la democracia con Alfonsín. Ese fue un periodo histórico de la política único, yo creo que único. Todos los que pasamos en la universidad ese momento fue impresionante. Por supuesto que casi todos iban a la Franja Morada por Alfonsín. Era todo. Era el auge de Alfonsín y Franja Morada. Pero yo en mi familia siempre fue una familia de izquierda. Mi papá, bueno, tenía... Bueno, si estaba en el cooperativismo, en viste, su biblioteca, era poco... claro, él tenía siempre libros más vinculados a la izquierda, entonces del espectro que había en ese momento en la universidad, el que más me interesó fue el del socialismo, el MMR, así es. Así que, y eso, digamos, y ahí... ¿Había algunos líderes o fue, digamos así, era un poco grupito de amigos que pensaban lo mismo? ¿Había un liderazgo ya en ese momento en el MMR? Sí, porque fueron quedando en resistencia, aún durante la dictadura quedaban pequeños grupitos que, bueno, se tenían que reunir, por supuesto, en la clandestinidad. Por supuesto, claro. Nos prestaban un barcito a algún club conocido de la zona, un rinconcito para hacer una reunión. Era muy difícil en ese momento poder charlar y reunirse y demás. Pero bueno, ya en ese momento había compañeros muy formados políticamente, la verdad que daba gusto escucharlos en un montón de temas,
Y empezaba también del socialismo Mónica Fein, es más o menos la misma época donde empezaba Mónica Fein, que fue la primera presidenta del Centro de Estudiantes. Ajá, mirá vos. Primera presidenta, y fue una casualidad, todo poco casualidad, sí, ¿no? Sí, seguro. Porque el radicalismo en mi facultad se dividió en dos grupos diferentes, fueron elecciones dos grupos diferentes. Entonces eso nos permitió que el MNR ganara la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Fue la única facultad que ganamos. Bueno, increíble, bien. Claro, te imaginas que ahí era una fiesta total, ¿no? Realmente fue muy No, porque para la lindo. juventud ganar para la gente por ahí común no sabe de qué está hablando, era, digamos, toda la discusión del centro de estudios y la pelea, sobre todo en esa época, como decir, el furor era franja morada, ganar la franja. Hasta el peronismo tenía problemas, porque también estaba con mucho drama. Muy difícil. Así que bueno, de ahí en más se fue consolidando siempre el MNR en esa facultad, bueno, y hasta ahora. Yo fui decana varios años después. A ver, porque ser decana no es fácil tampoco, ¿eh? Porque más allá de que los centros de estudio, ustedes han tenido una ascendencia entre todos los alumnos, ganar una facultad no es fácil. Sobre todo uno viendo ahora más, ya que después con el tiempo el socialismo ha tenido varias facultades, pero en ese momento, ese comienzo, me parece haber logrado un lugar tan clave, era por una banderita del socialismo en Rosario, que después la postre casi era su bastión, pero en ese comienzo fue duro, digamos. Fue difícil, pero bueno, como yo llevaba medio en paralelo mi carrera científica y académica con el conocimiento y la militancia política, medio que el diálogo con el resto de los docentes, de los investigadores, por supuesto de los estudiantes, era muy natural porque fueron muchos años ahí trabajando y proponiendo cosas. Y construyendo planes de estudio, cuando había cambios de planes de estudio, mucho diálogo con todas las cátedras y con todos los equipos de investigación. Bueno, medio que se dio naturalmente, ¿no? Esto de la propuesta para el decanato, y ahí estuvimos 8 años, construimos la facultad nueva de cero. Eso, sí. De cero. Yo siempre me acuerdo con Oscar Di Paolo, que era mi secretario académico. Claro, el único terreno que había para construir era la propia facultad, o sea que había que demoler y construir. Un día abrimos la puerta, así entramos y era todo terreno sin nada. Había empezado la demolición, estaba todo arrasado. Y yo le digo, ay, Oscar, esto se construirá, porque viste esta Argentina tan fluctuante, en lo económico, tan cambiante. Digo, lograremos construirla. Y dábamos clase en los clubes de barrio. Los clubes de barrio siempre se portaron. Y claro, ¿dónde hacías? De lujo. Entonces teníamos distribuido a los profes, a los no docentes, a los estudiantes en distintos clubes de barrio ahí cercanos, por supuesto, cercanos a la facultad, hasta que se terminó el edificio. Bueno, la inauguración fue una fiesta y demás. Y volvimos todos a dar clase como correspondía. Y de ahí, ¿cómo pegás el salto, digamos, ya al Ejecutivo, a la política? ¿Te convoca Bonfatti? ¿Quién te convoca para empezar a trabajar, digamos, sobre todo? Ya sé que fuiste profesora, tuviste todo lo que es a la parte universitaria. Pasemos a la parte ya activa como funcionaria, porque fuiste secretaria de tecnología, encima. Primero de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Antonio Bonfatti, bueno, siguiendo este proceso que yo digo era como natural, ¿no? Sí. Hasta que en un momento Antonio me llama y me dice, mira, te necesitamos como ministra de Educación. Yo, ojo, ¿Cuánto así. tuviste? Casi, ¿no casaste 2 años para estar de secretaria? No, enseguida. ¿Enseguida pasaste a ser ministra? Enseguida, sí, enseguida. ¿Y esa responsabilidad? Y bueno, primero un susto, sí. Porque no es fácil Primero un susto, es una gran responsabilidad, a lo mejor la gente no sabe, pero es el ministerio más grande de todos. De todos, sí. El que tiene más personal, más desarrollo territorial, más estudiantes, por supuesto, estudiantes, familia, todos involucrados en el Ministerio de Educación. Y encima con los docentes, que es bastante complicado en todos lados. Siempre hay discusiones con los docentes y siempre hay que organizar cosas que motiven que la educación mejore, que sea de mejor calidad, que los chicos no abandonen la escuela. Bueno,
La verdad que un enorme trabajo. Yo siempre valoro los equipos que tuvimos en ese momento. Los equipos del Ministerio de Educación fueron de lujo en ese momento y se pudieron organizar programas fuertísimos, el Vuelvo a Estudiar, Ese fue Escuela un tema Abierta, cosas, tertulias pero, literarias. el tema Vuelvo a Estudiar fue hasta, creo, reconocido internacionalmente por, sí. por lo importante que fue para gente que se dejó de estudiar y ustedes crearon la forma de para que vuelvan y terminen la escuela secundaria. Eso fue premiado a nivel internacional en Latinoamérica. Y creamos también una parte virtual para la gente que está sin posibilidades de asistir a una escuela por distintos motivos. Y hace 15 días la OEA premió entre 1.800 proyectos de 17 países al Vuelvo a Estudiar virtual de la provincia de Santa Fe. Ah, mirá vos. Sí, un premio internacional importantísimo, destacado, porque la cantidad de gente que se incluyó, hoy ya podemos mostrar los números, ¿no? De esa época que se empezó, ya hay números importantísimos de miles y miles de personas que terminaron el secundario y que me los encuentro ahora caminando la provincia, porque yo sigo caminando la provincia, y me dicen, yo terminé el secundario en la gestión, con el Vuelvo a Estudiar y demás, y pude conseguir trabajo en blanco, o pude seguir una carrera universitaria, o muchas mujeres que me dicen, yo me animé a hablar de todos los temas cuando tuve el título secundario. No, cosas para mí de lo más gratificante que tuve en la vida, realmente. Ahora, yo te digo, más allá de... Después fuiste ratificada en el gobierno de Lichi como de Miguel, sí, de Miguel como ministra, así que conocer educación. Yo tengo una perspectiva, por ahí me equivoco, decime vos que estuviste adentro. Yo creo que algo, no solamente en Santa Fe, a nivel país, la calidad de la educación en Argentina se fue deteriorando, digamos, con un montón de políticos, falta de poner la mirada netamente en los chicos, en ver qué pasaba, cómo crecían. El tema de la repitencia también es un tema que ha complicado y que ha generado muchas cosas que por ahí el nivel intelectual de los chicos ha caído. Yo no sé si me equivoco, pero me parece que nos hemos corrido, no sé si por falta de fondo, porque la vida que nos lleva a todo el mundo a dar a mil, no poner el foco en las cosas que son importantes, porque no hay futuro si no hay educación, esto es clave. Tal cual, no hay ningún futuro para ningún país sin educación y sin ciencia y tecnología. Exacto. Que parten de la educación también. Yo digo que hay varios factores que se van sumando. Por un lado, periodos de desinversión. Hay periodos que hubo inversión en educación, pero hay otros que hubo desinversión, como actualmente. Entonces, ¿qué pasa? La educación tiene que tener continuidad. Si no tiene continuidad es muy difícil porque es todo a largo plazo. Los chicos tienen que terminar el nivel inicial, la primaria, la secundaria. Son muchos años realmente de inversión sostenida para que las cosas salgan bien. Otra cosa que cambió mucho fue la inclusión educativa, que por supuesto que es correctísima, que todos los pibes, la secundaria se hizo obligatoria, todos los chicos, las chicas tienen que terminar la escuela secundaria y estar ahí. Ahora, la estructura de la secundaria siguió como cuando era más selectiva y solo algunos estudiaban y otros no y demás. Y hay que cambiar esa mirada para que realmente todos puedan aprender. Entonces, la inclusión fue de lo más positivo que tuvimos en todo este tiempo, pero nunca se adaptó la escuela secundaria a realmente contener a todos con la estructura, la pedagogía, las prácticas y todo lo que necesitan. Y para mí el tercer factor, que creo que es clave, es la comunicación intergeneracional. Hoy la comunicación, como la comunicación de los medios de comunicación, claro, es igual en educación. Sí. Está re difícil comunicarse con los pibes. Exactamente. Entonces, si es difícil llegar, es difícil que se dé un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, porque hay que saber cómo motivar. Los chicos están muy entretenidos con los celulares, todo lo que llega a través de las plataformas y de los celulares es recontra mil atractivo y los distrae. Ya viste la palabra, el libro, ya, bueno, el pizarrón. No, pantalla fugaz, imagen, bueno, yo foto. creo que me parece que ahí está, es decir, tenemos unos
maestros, digamos, profesores de la escuela, más analógicos que digitales. Exacto. Esta sería la definición. Exacto. En un tiempo que viene todo, como decimos, con flashes, y todo cortito. No le dé tan largo. Mucho para leer, no mucho para leer. Y si no leemos, no aprendemos. Bueno, pero la idea también un poco era charlar, porque hay algo fundamental en este momento de la historia santafesina, que es la reforma de la Constitución. Y vos vas a encabezar una propuesta, y creo que hace falta y es necesario que hagamos docencia para que la gente sepa qué se va a cambiar. Porque yo me tomé el trabajo acá, yo tengo impreso acá, todos los artículos que se van a modificar, son casi 43. Sí, y la verdad que la gente solamente habla de la reelección del gobernador o no. Y eso es lo más sencillo, lo más pavo que hay en tantos artículos, que vos también fuiste parte de esta generación de esta ley. Y quiero que un poco le cuente o nos cuente y me informe a mí dónde están los temas más importantes que la sociedad tiene que poner en foco, porque no es que esto ya sale listo, hay que aprobar esto o no. Es cada visión de cada espacio que logre representante en la convención. Si tiene mayoría va a imponer su idea, y si tiene minoría va a tener que escuchar a la mayoría que le va a imponer textos que por ahí no te gusten. Por eso el momento va a ser, y nos queda mucho tiempo, es ahora el 16 el 13. Perdón, el 13 de abril, donde ahí se eligen todos, no hay segunda vuelta, es ahí, en esas pasos, que se va a mezclar con concejales, con intendentes, con presidentes comunales, ahí se definen los convencionales. Contame un poquito qué es tu mirada con el tema este. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que es un proceso histórico. Histórico importantísimo, porque hace 63 años que no se cambia la Constitución de Santa Fe. No está ni ayornada a la Nacional del 94. No. Y hay que incluir un montón de derechos internacionales, de pactos que impactan en la vida de la gente. Olvídate. No es que es una cosa lejana, ¿no? Nosotros decimos con Leo Caruana que es segundo en nuestra lista. No es lo mismo que haya producción pública de medicamentos a que no haya. Y si hay gran cantidad de producción pública de medicamentos, quizá al jubilado de PAMI hoy no le estarían faltando los medicamentos. Bueno, y así cada una de las cosas que hablemos de salud, de educación, de derechos humanos, de medio ambiente, de discapacidad, de personas mayores, de infancias, de mujeres, de diversidad. Cada uno de los puntos impacta totalmente en la vida cotidiana de la gente. Entonces es un proceso histórico y fundamental. Además es una constitución que a lo mejor dure otros 50, 60 años. Yo calculo que sí, porque primero que costó conseguir los consensos. Lo que costó conseguir los consensos. Porque la idea de la reforma está hace 1000 años. Desde que llegó la democracia todos quieren cambiarla. Pero no estaban los consensos y se juntaban los diputados y los senadores para lograr las mayorías para poder producir esta ley, la ley de necesidad de la reforma. Y hay cosas interesantes, porque más allá de que hay artículos que por ahí no existen en la modificación, por ejemplo, uno escucha a algunos candidatos diciendo vamos a hacer la unicameralidad. No existe la posibilidad de hacer unicameralidad porque la ley no establece modificar. La ley dice que tiene 2 cámaras, la Constitución tiene 2 cámaras, y ese artículo no se discute. Van a seguir habiendo 2 cámaras. Entonces, me parece que a veces distraer al electorado con frases, digamos, que pueden ser tentadoras, interesantes, son mentirosas porque no se va a llevar a lograr ninguno de esos objetivos. Y hay cosas que sí están previstas acá que tendrían que ser interesantes. El ojo tuyo, ¿dónde estás poniendo más allá? Digamos, puntualmente, creo que la educación para vos es importante, pero decime en qué artículo vos creés que la gente tiene que saber la posición de ustedes. Hay cosas muy importantes. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con las reelecciones indefinidas. Bueno, eso está previsto. De intendentes, de senadores, de diputados. O sea, una reelección para todo el mundo y se terminó. Sería saludable para la democracia. La renovación, porque, porque a veces uno estando tantas veces en el cargo, es como si, digamos, pierde el interés del que llega nuevo, que quiere descubrir y que por ahí dice, bueno, tengo 4 años para hacer cosas y por ahí dice, che, pero me quedó, ahora que entendí, me quedan para hacer. Creo que está bien, una reelección
es lo ideal. Es lo ideal, Entonces, 8 años. Y después hace otra cosa, si querés ser candidato a intendente, ser legislador, Sí, ser o volver a la actividad privada. qué sé yo, pero poder reciclarte en otra área. Y después, si querés más adelante, volver de vuelta. Pero esto de estar 24 años, 10 años en un lugar, me parece importantísimo. Esto es bueno. Se van generando pequeños feudos, ¿no? Nosotros decimos no a los feudos, no a los fueros. Otra cosa importantísima. Cualquiera que esté en la función pública, en cualquiera de los 3 poderes del Estado, puede ser juzgado y encarcelado si comete algún acto de delincuencia. Entonces me parece importante esto que hace a la mejor democracia. Sí. Para nosotros otra cosa importantísima es la democracia participativa, porque si la gente no se involucra, la democracia parece algo lejano y que votamos cada 2, 4 años y nadie se involucra demasiado. Entonces, consultas populares, iniciativas populares, hasta presupuesto participativo nosotros queremos ingresar. Bueno, porque aparte dice, incorporar las enumeraciones de instrumentos internacionales, lo que hablabas vos. En el artículo 3, modificar también el tema de eliminar la confesionalidad del Estado, eso que es católico, no, digamos, que sea público para todas las religiones. Esto está buenísimo. Establecer materia tributaria en los principales, bueno, eso también, hay cosas que por ahí tiene que quedar claro. La transparencia de la administración. ¿Quién va a controlar la administración del Estado? Bueno, hay varios artículos que son muy interesantes y que espero que el gobierno haga una especie de también difusión de todos los artículos, porque la gente cree que solamente es 2 o 3 artículos, son 43 y son 43. Muchos. Y hay cosas que se pueden agregar. A ver. Por ejemplo, nosotros queremos agregar que Santa Fe vuelva a tener una banca pública. ¿Por qué queremos obtener otra vez un banco público de Santa Fe? Porque, por ejemplo, podría haber créditos hipotecarios para la gente que hoy está pagando fortunas en alquileres y tiene que elegir entre pagar el alquiler o comer. O para que haya un fondo de desempleo sólido para la cantidad de gente que está quedando desocupada con esta depresión económica que estamos viviendo. O para dar becas a los estudiantes, o para tantas cosas puede servir una banca pública en Santa Fe, que nos parece importante poder recuperarla. Y aparte de los artículos que vos mencionás que están ahí enumerados, se pueden agregar, porque esto lo discutimos mucho con Griselda Tesio, que es nuestra tercera candidata a la ex vicegobernadora. La Asamblea es soberana para incorporar ese va a ser el primer debate. Esa es la discusión. El primer debate. Eso creo que por eso no, porque van a imponer de que ya tiene que respetarse los artículos como fue en la contención del 94, que fue bastante... Griselda tiene otra posición. Pero bueno, va a haber que discutirlo. Hay que la mayoría deciden y la mayoría van a poder. Gracias por haber compartido estos minutos, la verdad es interesante. Y ojalá podamos elegir los mejores representantes para hacer la mejor constitución. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias.